¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. No, uno de los alumnos contaba, yo soy súper buen conversador, y realmente sí, o sea, uno conversaba con él y él te atrapaba, tenía muy buen ritmo, toda esa parte técnica. Pero yo, o sea, a mí me ascendieron hace poco, ¿cierto? Y cuando a mí, con mi equipo de trabajo, todo súper bien, pues, pero cuando a mí me toca hablar con la junta directiva, o sea, con los socios a los que a mí me toca darles cuenta, yo me bloqueo. Y todo lo que yo sé, y yo sé que lo sé, se nubla. O sea, en ese momento yo me siento totalmente chiquitico. O sea, era su expresión, o sea, chiquitico, y empiezo a sudar. Y yo digo, ¿por qué si en otros espacios y yo manejo grupos y he dado conferencias, soy tan elocuente y aquí no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que cada uno y cada una también tiene que empezar a identificar. Mi miedo, aunque pueda sentirse parecido al del compañero, no es el mismo, ¿sí? Y su origen tampoco es el mismo. Identificar de dónde viene ese miedo nos va a permitir volver ese miedo un aliado, porque es que aquí les va una noticia, el miedo no se quita. Ay, Verónica, ¿cómo hacer para que a mí me deje dar miedo hablar en público? No. Lo más probable es que nunca les deje dar miedo y pues sí hasta mejor, porque el miedo nos permite saber que estamos vivos y lo que estamos haciendo es emocionante, ligado a un propósito, nos mueve, nos gusta. Cuando uno ya ahí no sienta nada, cambie de lugar de trabajo o de actividad porque ya eso no es lo suyo, ¿cierto? Pero entonces sí poder gestionar esa emoción para que deje de estar en nuestra contra, generándonos sudoración, que nos ponemos rojos, que nos bloqueamos, que se nos olvida la información, que empezamos a temblar, todos estos signos físicos y corporales que empiezan a afectar nuestra efectividad y claridad a la hora de dar el discurso, ¿cierto? Entonces, que podamos pasar de esa sensación a poder ponerlo a nuestro favor para que antes nos ayude a poder que esa conversación esté llena de energía, de dinamismo y que le llegue a la otra persona también desde ese proceso de identificación, como, ay, mira, esta persona me está hablando, pero es cercana, ¿cierto? Entonces, ¿qué aspectos pasan con el miedo? A ver, no sé si a alguien le gustaría participar y decirnos cuál es su miedo a hablar en público, a equivocarse, a qué. A ver, cuéntenos, a ver, para conocer las experiencias y así acuérdense que se enriquece. ¿Quién se anima? Ay, yo si quieren les puedo contar algo. A mí lo que me pasa no es propiamente, no es propiamente que me da miedo, sino que desde muy chiquita empiezo a hablar, seguramente, capaz lo estén notando, se me pone la cara roja. Y yo, es como que yo ya estoy entregada, como por así decirlo, porque la verdad que no puedo, no puedo estar limitándome por eso, pero sí no me gusta que la otra persona lo ve y dice, uy, está todo colorada. Y yo la verdad que nada, sigo porque tengo que seguir. Y por suerte no es algo que me afecte ni me haya hecho cortar o frenarme, pero es una realidad, o sea, y no sé si algún día me dejará de pasar, ojalá que sí. Gracias, Priscila. Me encanta ese ejemplo, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, sí, ya, pues me eché al dolor, sé que me pongo rojita, ¿qué se va a hacer? Pero lo domino y hablo y de pronto me va bien. Pero ¿qué pasa? Ahí lo que nos estabas contando podemos evidenciar que entonces empieza a actuar un pensamiento que te aleja de la relación con las personas con las que te estás comunicando. No sé si me hago entender. Empiezas a pensar, pues madre, ya estoy roja, ya siento que me estoy poniendo roja, el otro me está viendo, además que el otro piensa que esto, y empieza ese guión mental ahí a alejarnos de ese proceso relacional en la comunicación con el otro, porque ese es otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. La comunicación no es simplemente entregar información, ¿sí? Y hay que empezar a desaprender esos conceptos. La comunicación
es la posibilidad de relacionarme, de vincularme con un otro. Disculpen. Vamos a ponerlo en modo avión. Entonces, en esa relación con el otro, yo tengo primero que saber, a ver, ese otro, ¿qué significa para mí? ¿Cierto? ¿Cuál es el lugar de reconocimiento, de valor, de importancia que le doy al otro? Y yo hablo del otro de manera generalizada, porque el otro puede ser un grupo de personas, puede ser una sola persona, pues, etcétera, ¿cierto? Pero sí tengo que saber quién es, qué valor le doy, y que como estoy construyendo vínculo con él, mi atención plena debe estar ahí, ¿cierto? En eso. Si mi atención plena estuviera en el disfrute de poder comunicarme con el otro, yo no estaría pensando en si estoy roja, si estoy sudando, si estoy tal cosa. Y cuando empieza a aparecer ese guión mental, ¿sí? A empezar a juzgar y a hacer como una especie como de, a ver, miremos cómo están las condiciones, evaluémoslas, qué tan favorables o desfavorables son, a empezar a evaluarnos a nosotros mismos, nos desconecta en la relación con el otro. Entonces, claro, puede ser que nadie se dé cuenta porque yo di mi mensaje y lo di como pude y me dijeron y me felicitaron y que eso salió como bien, pero yo sé que me desvinculé, ¿cierto? Yo sé que no estuve ahí del todo porque una parte de mí estuvo presente, fijándose, evaluándome en cuáles eran los aspectos míos que el otro pudo estar observando. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, tenemos en cuenta que hay que empezar no solo a gestionar las emociones, por eso tu ejemplo me parece maravilloso, sino a gestionar también los pensamientos, porque son los pensamientos los que generan estas emociones. ¿Sí? El miedo no va a estar presente si yo no estoy alimentándolo con una cantidad de pensamientos evaluativos sobre mi rendimiento, sobre las condiciones del espacio, sobre el futuro, sobre el pasado, ¿sí? Que me desconectan de ese presente. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Eso es todo un entrenamiento. Primero, y el primer paso es lo que estamos haciendo hoy, identificarlo, ¿cierto? Saber que eso no es algo ahí que simplemente pasa porque sí, sino que nuestro organismo es sabio y nos está mandando mensajes claros que hay que atender en otros aspectos para poder en ese momento saber, bueno, ¿por qué será que a mí me cuesta vincularme totalmente en la relación con el otro? ¿Por qué será que me estoy siempre evaluando? Y eso no le pasa solamente a Priscila, eso nos pasa a todos, ¿cierto? Porque hablar con otros, hablar con un público, es que, miren que la palabra es muy bonita cuando, no sé si en Argentina se utiliza la misma expresión, pero cuando uno tiene que hablar de un tema en el colegio o en la universidad, le dicen vaya a exponer, ¿cierto? Y exponer, ¿qué es? Exponerse. Es como si uno fuera un lienzo, el que los otros están viendo, ¿sí? Es desnudarse. Y en ese proceso de exponerse y de desnudarse, estamos vulnerables. Estamos totalmente vulnerables porque tenemos la mirada y en ese momento somos totalmente conscientes de eso. Esa mirada está puesta solo en nosotros. Y eso nos da temor, porque tal vez nos cuesta también vernos a nosotros mismos, reconocernos poderosos y de ahí desarrollar esa confianza. Porque no nos estamos evaluando para decir, wow, yo soy tan buena en lo que hago, yo soy una genia, la gente de acá se va a ir feliz. ¿Cierto que no? No estamos evaluándonos para decir, ¡oh! ¿Y si me equivoco? ¿Y si me hacen una pregunta? No sé si les ha pasado, y si me hacen una pregunta y yo no sé la respuesta, no, como dicen ustedes, me quiero morir, me va a matar, algo así, ¿cierto? Es el fin. O si me equivoco y digo una palabra maldicha, ¿qué van a decir? ¡Ja! Este es que hablando de oratoria y mirarle pues la dicción y la vocalización, pues esa palabra no se pronuncia así. Pero la gente, el público no está pensando eso. El público está abierto y mirando qué es lo que el otro va realmente a recibir. Es más, el público también está en una posición de prevención, porque el público que está, que no me vaya a preguntar, que no me vaya a preguntar, que no me vea, que no me vea, entonces también está en su cosa, ¿cierto? Cuando yo soy consciente de eso y le permito y le muestro al público, hey, mira, yo tengo un tema del que vamos a hablar, pero no es que yo soy, pues,
la genia en esto y traigo una verdad absoluta. No, yo tengo un proceso de construcción que se va a sumar al proceso de construcción de ustedes para poder generar conocimiento juntos. O sea, somos iguales, estamos a la par. No soy acá la persona a la que tenemos que temer y también me salgo de ese lugar que también genera una responsabilidad muy alta, aumenta expectativas, empieza a generar ese guión mental de como usted está allá, no se puede equivocar. Pero si yo me bajo, genero mayor tranquilidad tanto para mí como para el público. ¿Y eso qué hace? Que genera una química, un vínculo, ¿sí? Se desarrolla una empatía y eso es lo más fundamental en el proceso de oratoria, porque como a mí me tiene que importar el otro, ¿se acuerdan? Y porque como yo debo entender la comunicación como un proceso relacional, entonces debo saber que si yo logro conectar con el público ya gané, ¿cierto? Porque entonces el público tiene su mirada y su atención en mí, ya no en unos conceptos que siente lejanos, sino que ya está tranquilo y eso también me permite a mí estar tranquila. Eso es fundamental, poder construir esa relación totalmente horizontal, ¿cierto? Si nos ponemos, Yamila, vas a decir algo, si nos ponemos en ese lugar, ya te das la palabra, en ese lugar de poder, entonces vamos a generar más distancia con el público, va a aumentar la tensión y de pronto la charla no va a ser como tan inspiradora, conmovedora o como que se pueda realmente disfrutar. Dale, Yamila. Bueno, a mí claramente no me cuesta hablar, pero sí digo, reconozco en otras personas que les pasa esto, incluso me ha pasado en otros momentos de hacer radio con jóvenes y que la radio abierta, en donde veían a las personas que estaban mirando, no les generaba todos los temores que les generaba entrar en un estudio y hacer radio, porque el problema era que ya no sabían quiénes eran los que estaban escuchando. Y muchas personas les pasa que, por ejemplo, pueden hablar en un lugar en donde están con otras personas, pero, por ejemplo, cuando están mediados por una videollamada o por un teléfono, porque tienen que hacer una story, qué sé yo, ahí les cuesta más, porque no reconocen a quién está del otro lado. Digo, ¿qué pasa ahí con esa conexión? Es la pregunta, ¿no? Digamos, ¿cómo establecer una conexión con un otro que no sabemos bien quién es? Súper, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y nos estamos pues como adelantando un poquito en el tema, pero bueno, nosotros creamos nuestro propio ritmo, ¿cierto? Claro, el proceso comunicacional está compuesto de varios elementos, ¿sí? Y vamos a ir ahí un poquito a lo técnico. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con un lenguaje preverbal del que está hablando Yamila, que hay veces para nosotros es más fácil enganchar si yo estoy viendo, identificando ese lenguaje preverbal en el otro, si yo estoy viendo que hace así, que con los ojos mira o que hace como un gesto de que no, entonces yo puedo ver qué tan conectado no está y eso me permite a mí estar más tranquila o no e ir fluyendo con el discurso, ¿cierto? El lenguaje preverbal es uno de los más, pues todos son importantes, pero es lo más primario que hay. Acuérdense que nosotros bebés, ese es nuestro lenguaje nato, ¿cierto? Y, y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la conciencia del cuerpo, la conciencia corporal, nuestro cuerpo, cómo está situado. Bueno, ahora pues yo estoy sentada, pero entonces saber cómo esto tiene que estar alineado con una adecuada postura corporal para que pueda haber un equilibrio y eso permita que haya mayor fluidez en mis palabras y que a la vez también me permita hacer una respiración adecuada. Ya vamos a hablar también de la respiración, que es fundamental. Pero cuando estamos de pie, no solamente esta postura, sino también la parte de abajo, como yo debo encontrar un equilibrio donde yo pueda estar parada sobre tierra, o sea, estoy presente, pero no hay tensión. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante para que lo desarrollemos un poquito mejor. También tiene que ver con los gestos, ¿cierto? Entonces, mis ojos, entonces si se dibuja una sonrisa, cómo yo puedo enganchar, conectarme con el otro a través de mis gestos. No es lo mismo que yo les esté diciendo, pues como esto así, no, estoy tan feliz, muchachas, si ustedes supieran, pues no coincide con mi gesto, ¿cierto? O si yo les digo, ay, no, estoy tan triste. No, tampoco coincide. Entonces, en poder encontrar un equilibrio y una coherencia con eso, y eso nos permite enganchar. Pero también hay otro potente instrumento
en el proceso de oratoria, que es la voz, ¿sí? Y con la voz nosotros también generamos vínculo y generamos enganche. Y la voz puede servirnos de como aliado fundamental, sobre todo en estos procesos donde no podemos mostrar toda esta expresión preverbal, ¿cierto? Entonces, la voz tiene un ritmo, hay unos procesos técnicos que se llaman entonación, ritmo, vocalización, dicción, volumen, que todo eso nos va a permitir a nosotros poder conectar y hacer de la comunicación algo fluido, algo claro, efectivo y que el mensaje llegue de otra manera, poder conectar. Entonces, ¿qué es esto de la entonación? La entonación es como todo ese proceso del nivel tonal que yo voy haciendo con mi voz, cómo yo voy jugando con los altos y bajos y con el ritmo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté en un solo tono, entonces que yo todos se los esté como contando así y que yo no pase siempre ese tono, o sea, a los 5 minutos están ya cansadas con ese tono, se durmieron, ¿cierto? Pero ustedes ven que yo subo y bajo y que hay momentos en los que me parece que hay ideas importantes en las que subo el tono, aumento el volumen de mi voz y eso genera dinamismo, cuando hay momentos también en los que tengo que bajar la voz, ¿cierto? Entonces poder jugar con eso, poder también encontrar en ese tono, en nuestro propio tono, ese que nos permita transmitir realmente cómo nos estamos sintiendo, porque también hay veces decimos, ay, es que se me quiebra la voz. Claro, porque tenemos miedo, porque estamos inseguros, porque no hay una confianza. Y nosotros somos generadores de emociones cuando hablamos. Miren eso qué lindo, ¿cierto? Y es verdad. Entonces, si yo tengo temor, voy a transmitir temor a través de mi voz o a través de mi cuerpo. Si yo estoy tranquila, si me siento cómoda, voy también a transmitir eso, ¿cierto? Entonces, a través de la voz, nosotros podemos generar ese vínculo, ese enganche. Sí, fue clara, ¿cierto, Yamila? Muy bien. Entonces, yendo en lo que íbamos retomando lo del miedo, para yo poder convertir ese miedo en un aliado, primero tengo que saber de dónde viene el miedo, ¿cierto? ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo o a equivocarme, ¿sí? O a estar puesta en ridículo, o a qué. O sea, ¿a qué es? A que el propósito no se cumpla. Por lo general, esos miedos hacen parte como de esos procesos evaluativos y están ligados pues a todo ese sistema de creencias, a ese guión mental que nosotros venimos reproduciendo toda la vida, porque también es eso. Entonces, ¿qué es muy importante y clave para que tengan en cuenta, para que puedan empezar a gestionar mejor esos pensamientos y a su vez aprender a gestionar el miedo? Empezar a identificar y ser conscientes de cuál es su guión mental, ¿sí? O sea, un día, por ejemplo, que tengan que exponer o que tengan que hablar en público o simplemente en una conversación con el otro, empezar a identificar cuáles son esas creencias que ustedes tienen, cuáles son los pensamientos que empiezan a emerger y cuáles de esos pensamientos empiezan a generar en ustedes reacciones o físicas o emocionales. Por ejemplo, lo que nos decía ahorita Priscila, me pongo roja y posiblemente ahí ella empieza a pensar, el otro ve que estoy roja, va a pensar que de pronto estoy nerviosa y eso lo que hace es aumentar, obviamente, su respuesta física, ¿cierto? Se va a poner más rojo, no se le va a quitar porque el pensamiento lo está alimentando una emoción que de pronto ya no está experimentando en ese momento muy consciente, pero que está ahí, está generando una reacción física. Cada uno debe pensar cuáles son los de ustedes. Por ejemplo, es como pueden ser, hay veces incluso creencias muy profundas, entonces empezar a identificar cuáles son esas creencias que se repiten en relación al éxito en nuestra familia, porque entonces de ahí venimos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, y eso hace también parte muy del proceso cultural. Entonces, en cada cultura, en cada país hay unas que son mucho más fuertes. Entonces, por ejemplo, es que me voy a inventar algo, pues, es que las mujeres no tienen voz. ¿Sí? Entonces, puede ser que eso sea una creencia muy fuerte en mi familia, que eso siempre se ha dicho y es
tú no hables que tú eres mujer o tú no sabes de eso porque eres mujer y eso de una forma u otra traduces que las mujeres no tienen voz y entonces casualmente uno cree que eso es casual, que nada es casual, resulta que yo en una conferencia súper importante me quedo sin voz. ¿Cierto? Y yo, pero ¿por qué me quedé sin voz? O sea, si yo estaba bien y fui al médico y nada, pues todo súper bien. Pero si uno empieza a analizar y después piensa, ay, las mujeres no tienen voz y literal, el organismo lo tomó totalmente literal, ¿cierto? Puede ser una reacción física que aparece de ahí y mire que está determinada por un sistema de creencias que está como dominando nuestras emociones. Y como hay veces eso es tan inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta. Ese puede ser un ejemplo, pero hay miles. Y ya cada uno de ustedes y cada una tendrá que empezar a identificar cuáles son las creencias que a ustedes los dominan. Las creencias que aparecen como ese saboteador interno. No sé si han escuchado pues ese término, que nosotros los seres humanos tenemos por lo general un autosaboteador. Es un área de nosotros que siempre de una forma u otra, inconscientemente, está buscando que nosotros, eh, como la caída de nosotros, ¿cierto? Que nos está juzgando, que está esperando, así viste que no iba a funcionar, ya te lo había dicho, no puedes confiar, tal cosa, ¿sí? Y que hay veces entonces con todos esos pensamientos empezamos a alimentarlos y es importante empezar a escucharlo sin ese juicio de decir, ay, pero qué rabia, a mí por qué me domina eso, tal, no, sino escuchándolo desde una mirada comprensiva y empezando a entender de dónde viene ese discurso, ¿sí? Viene de la ciudad donde vivo, es fuerte esos pensamientos, viene desde un proceso cultural, viene desde un proceso familiar, y no por buscar culpables, sino para poder encontrar orígenes y empezar a desaprender. Entonces, lo primero es identificarlo. Sería muy chévere que pudieran hacer un ejercicio de un día de conciencia y poder empezar a pensarse esos esquemas de pensamiento que de pronto influyen en estas reacciones y empezar a escribirlos. Ta, 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 ta. El solo hecho de escribirlos ya genera movimientos internos, porque todo proceso simbólico genera movimientos internos y obviamente, evidentemente, va a generar también movimientos afuera, en nuestra manera de expresarnos. Entonces, una vez que lo identifique, lo hacen la listica y a la semana la leen. Se van a encontrar como, ay, güey madre, siempre me digo esto. Uy, no, soy mi peor enemiga, ¿cierto? En ese momento. Yo me estoy diciendo eso o yo estoy pensando esto. Bueno, hacen como ese proceso de identificar y de ser consciente. Y ya después de que hicieron ese proceso, de que pasó la semanita, que lo leyeron ya desde otro lugar, que se permitieron escucharse, es decir, que lo están volviendo consciente, entonces empiezan a hacer un ejercicio de desaprender. ¿Cómo yo puedo transformar ese guión, esa frase, de una manera que sea mucho más favorable, que me permita sentirme más cómoda con mi proceso de crecimiento o con mi proceso profesional, por ejemplo, ¿cierto? Eso es claro. Hay preguntas hasta el momento, o está enredadito. Bueno, veo con los gestos que es claro, que está bien. Entonces, eso es importante. Cuando ustedes, eso es empezar a entrenarnos a gestionar nuestros pensamientos. Y la gestión de esos pensamientos nos va a permitir gestionar las emociones, ¿sí? Porque ya sabemos que a través de las emociones, de los pensamientos, perdón, alimentamos las emociones para poder ese miedo que ya sé de dónde viene, que ya sé cuál guión me da elementos para poder hacer un proceso de autoconocimiento, de conocerme mejor para poder saber cuáles son las herramientas que yo ya tengo para poder mostrarle al mundo mi verdad, para poder comunicar y cuáles son las que me falta por desarrollar, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. En este proceso, pues como de identificar la comunicación como el proceso relacional y vincular con el otro, donde a mí el otro me tiene que importar, entonces tengo que empezar a hacerme varias preguntas que también nos van a ayudar en la elaboración de un discurso, porque cuando vamos a hablar en público,
es muy importante desarrollar la improvisación, pero no podemos depender de la improvisación netamente. Tenemos que organizarnos. A medida que yo sienta que estoy organizada en mi discurso, en el orden del día, no es para que tenga que salir así al orden, pues, y si no, entonces fue un desastre y me voy a evaluar negativamente, no. Pero sí es para que a mí me permita saber cuál es el ritmo que yo voy a ir teniendo, cuáles son los temas que a mí me parecen importante ir tomando ahí, ¿sí? Y cuál va a ser más o menos la duración que puede tener ese discurso en esa presentación, pues, oral, ¿sí? Para yo poder elaborar ese discurso, después obviamente de haber construido el propósito del para qué me quiero comunicar, ¿se acuerdan? Que fue con lo que empezamos. Entonces, y en ese reconocimiento de ese público, tengo que saber, bueno, yo ya sé internamente, o sea, a mi servicio individualmente, porque yo quiero comunicarme, porque necesito comunicarme, porque lo deseo, ¿sí? Ya lo tengo claro. Ahora necesito saber para qué quiero, cuál es el propósito, es decir, para qué quiero comunicarme con este público. Pero antes de saber eso, necesito saber quién es ese público, ¿cierto? Porque ese propósito no va a ser lo mismo si el público es un joven de adolescentes de secundaria, un grupo de jóvenes, o si el público es un grupo de adultos mayores, o si es un grupo de empresarios, o si es un grupo, por ejemplo, de docentes, o si es un grupo de madres comunitarias, no sé. Todos los grupos poblacionales tienen características que demandan, ¿cierto? Ciertas estrategias para poder que ese discurso llegue de manera efectiva. Entonces, saber si a mí me importa el público, si a mí me importa con quién me voy a comunicar, saber quiénes son, ¿cierto? Entonces, quiénes son con los que yo voy a hablar para poder darles ese lugar de valor y para poder que ese discurso vaya impregnado con todo esto, ¿cierto? Segundo, ahora sí, ¿para qué quiero conversar con ese grupo de personas? ¿Qué es lo que quiero lograr en ellos? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Cuál va a ser el propósito del conversatorio más allá del tema? Después de eso, listo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? No, yo creo que antes del cómo iría, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Eso dónde va a ser? ¿Sí? Ah, bueno, no, va a ser entonces de manera virtual o va a ser presencial en un auditorio con estas características. Entonces, de acuerdo a esas características, yo en ese reconocimiento del espacio, también eso me va a permitir tener elementos para saber cómo me voy a mover, qué tan segura voy a estar, ¿cierto? Hay veces no podemos ir a ver el espacio de manera previa, pero podemos buscar fotos, buscar referencias, por lo menos saber si va a ser un lugar cerrado, va a ser abierto, porque mi voz no funciona igual, no se comporta igual si estamos en un espacio cerrado, así estamos en un espacio abierto. No se comporta igual si estamos comunicándonos de manera virtual, donde yo pueda hablar aquí en un tono medio, porque estoy acá cerca del micrófono, así estoy entonces en un espacio, en un auditorio donde hay 500 personas y mi mensaje debe ser claro para las personas que están en la primera fila como en las que están en la última sin tener que gritar y dañarme la voz. Entonces yo sé que el nivel de proyección de voz es diferente, ¿cierto? Entonces miren que es muy importante saber dónde lo voy a hacer para poder mirar cómo lo voy a hacer. Y eso es importante preguntármelo antes de poder elaborar mi discurso, mi presentación. Y ahí mirar cuándo. Bueno, ¿eso cuándo va a ser? ¿Va a ser en qué fecha? ¿Va a ser en la mañana o va a ser en la noche? ¿Va a ser con qué clima? Miren que Yamila ahorita como enganche para iniciarla, romper el hielo, empezó como en esta mañana fría, ¿cierto? Y si hubiera estado haciendo calor, habríamos dicho que, pues ella dónde estaba, ¿cierto? Pero entonces ella tuvo en cuenta eso y eso es importante, o sea, informarnos de todo eso para poder traer al público en contexto y decirle, mire, ustedes son tan importantes para mí que esto está preparado a la medida para ustedes. Este discurso no le va a dar igual para ustedes que para otro grupo poblacional. Y eso es lo que nosotros queremos en las relaciones, ¿o no? Porque todos queremos ser vistos, incluidos, atendidos. Entonces, que el otro me diga y me demuestre que construyó y se preparó para mí, me va a generar enganche
cómo yo no le pongo atención después de eso, cómo yo no genero empatía después de eso, ¿cierto? El público es fundamental, pero todas las condiciones en las que yo puedo preparar para poder atender ese público, para poder comunicarme con él, son iguales de importantes. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos ir haciendo como ese listadito o ese orden del discurso, respondiendo primero esas preguntas. Y ya ahí sí nos vamos entonces al tema. Y les quiero como contar una anécdota. Hay un consultor que a mí me encanta, se lo súper recomiendo porque creo que él habla de esto, de las conversaciones inspiradoras, y para mí realmente ha sido inspirador. La manera, pueden evaluar todo lo que venimos hablando en él, o sea, el ritmo que tiene, la entonación, su expresión corporal, los gestos que generan cercanía y las anécdotas que utiliza. Él se llama Álvaro González y es español. Ahí les dejo ese dato para que lo busquen. Y tiene incluso una charla que habla sobre como el poder de una buena conversación. Y él dice que las conversaciones salvan vidas y salvan relaciones. Y ahí justifica por qué. No sé si algún momento lo han escuchado. Y él empieza esta charla con una anécdota que pasó pues en la vida real hace ya años, y que incluso hicieron una película de eso, que fue de un avión que se estrelló como en la cordillera de los Andes, y que las personas pues, que hubo como 16 sobrevivientes, algunos conocen pues como la historia. Y entonces, sí, por ahí están diciendo que sí, Luciana, Lorena, que lo que a estas personas, este grupo de personas que estuvieron todos esos días en una temperatura de 30 grados bajo cero, y que ya todo el mundo los había dado por muertos, cuando ellos hacen como la entrevista y que los lleva a hacer el libro y todo esto, lo que hablan es cómo las conversaciones que empezaron a entablar con sus compañeros les salvó la vida, porque les permitió conectarse y volver a recordar por qué querían vivir, ¿cierto? Y poder también pasar, porque imagínense un minuto o un día en la nieve, ahí sin nada, sin comida, con los órganos congelándose, debe ser eternos, ¿cierto? Y la única forma de poder gestionar ese tiempo era poder conectarse con ese otro, poder conversar, poder recordar experiencias y anécdotas. Y también ahí él dice que la mayoría de nosotros tenemos un montón de conversaciones pendientes, ¿sí? Con alguien, con un familiar, con una expareja, con un amigo, una amiga, y uno las ha evadido. Y ahora con la virtualidad, entonces el dejar en visto, ¿cierto? El bloquear, el hacerse que eso no pasó. Y, y también dice que estamos entonces a una conversación de poder salvar las relaciones. ¿Cuántas veces las relaciones no se deterioran porque nos quedamos callados con mi guión mental, alimentando todas esas emociones, el otro también con todo eso, haciendo suposiciones de cosas que son imposibles de saber si el otro no las responde, porque nosotros no somos adivinos para saber lo que el otro piensa, y sin embargo uno dice, yo estoy segura que él pensó eso. Pues yo estoy segura que si él hizo eso es porque no le importa, ¿cierto? Entonces a mí tampoco me importa. ¿Y para qué voy a hablar de eso? Ay, no, él no quiere hablar, yo tampoco. Y no sabemos, y el otro está en esa otra postura, y entonces por no tener una conversación, pero no cualquier conversación, sino una conversación honesta, inspiradora, nos tiramos muchas veces en esas relaciones, o podemos como salvar esas relaciones. Entonces él cierra la charla muy bonita porque dice, o sea, démonos la oportunidad de enfrentar esas conversaciones pendientes, a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, eso me parece súper bonito, que se relaciona con esto que venimos acá conversando, con esta propuesta que les tengo de lo que es para mí una conversación, porque realmente a través de una conversación yo puedo impactar la vida del otro. Mejor dicho, nosotros siempre estamos impactando la vida del otro, siempre, positiva o negativamente. Pero ustedes van en el subte, por ejemplo, y se sienta alguien al frente y mira súper feo,
y uno se engancha con eso y dice, ay, pero esta ¿qué le pasó? Yo también la voy a mirar feo, ¿cierto? Y ya, me contaminé de eso y miré feo a la otra y también de pronto la otra se fue con eso. Y si yo en vez de eso saludo, hola, ¿cómo estás? ¿Te quieres sentar? O simplemente doy una sonrisa. ¿A ustedes no les ha pasado que hay veces, yo creo que eso es mucho de nosotros los latinos, que hay veces uno va por la calle y cruza miradas con alguien y sonríe, ¿tal? Y no se conocen, pero hubo ahí una sincronía entre ambos y uno se da como recargadito, como ah, tan linda o tan lindo, ¿cierto? Claro, nos estamos impactando constantemente. O cuando uno va a un lugar, un restaurante, a un kiosco, etcétera, y te atienden feo, te contestan feo, y uno queda como, ay, qué maluco. O te contestan y te atienden súper bien, y así la comida no esté tan rica, uno dice, ay, tan bueno venir acá, porque uno se siente tan bien atendido. Entonces eso es generar impacto y es empezar a ser consciente, nuestras palabras, todo lo que comunicamos a nivel también no verbal está siempre influyendo y generando impacto con el otro. Una palabra que uno diga un día, que posiblemente para uno es una palabra cualquiera, el otro se queda con esa palabra toda una semana, ¿sí? O esa palabra lo impulsa, me ha pasado, no porque yo solo lo haya generado, sino porque las personas me lo han generado a mí, o porque lo he escuchado en anécdotas de otros, que una sola palabra, así en una conversación que alguien determinó que era pues como vana, le permitió a esa persona tomar una decisión que le generó un cambio de vida, ¿sí? Miren, yo en este momento estoy trabajando con un grupo de jóvenes migrantes venezolanos donde su experiencia de migración no ha sido favorable porque ha sido en unas condiciones muy complicadas. Y les enseñamos a generar habilidades para la vida. Y tuvimos en estos días pues como una historia transformadora de una de las jóvenes y ella nos decía que ella venía de una situación en este año de violencia por parte de su expareja muy fuerte. Y eso obviamente le afectó su autoestima, etcétera, y se sentía como que estaba sola en el mundo, aparte estaba lejos de su país, había acabado de tener un bebé, es una mujer maltratada, estaba sin recursos, y ella dijo, yo estaba totalmente, no, pues como sin esperanza. Y cuando entré al proyecto, un día estábamos hablando de, de bueno, que no, que había que, hicimos una actividad de identificar el superpoder, de que si todos tuviéramos un superpoder, ¿cuál sería? Y cómo ese superpoder, poniéndolo al servicio de nosotros, nos puede ayudar, por ejemplo, a generar un emprendimiento, cosas así. Y bueno, pues como que nosotros, nuestro propósito era que las personas pudieran pensarse en la posibilidad de construir emprendimientos, ¿cierto? Que les pudiera como ayudar a salir de esa situación de pobreza. Y esa chica en ese momento dijo, o sea, esa frase para mí, eso de este superpoder ponerlo a tu servicio, me permitió a mí decir, ay, no, yo ya estoy muy mártir, nos dijo así, yo ya estoy muy mártir, pues ya yo quiero, nunca me había pensado eso, pero yo quiero ser una empresaria. Y yo nunca había soñado con eso, pues nada. Y cuando dijeron eso, yo dije, ay, yo quiero no crear un emprendimiento chiquito, yo voy a ser una empresaria. Y le permitió a esa persona generar un proceso de empoderamiento. Algo en un taller que simplemente se mencionó en un momentico, le cambió la vida a esa persona, le dio posibilidades. Ser conscientes de eso, sobre todo si nosotros queremos ser oradores, pero oradores con un sello personal, donde lo importante no es copiar al otro, sino que cada uno de ustedes identifique y empiece a descubrir y a construir su orador interno, porque les aseguro que todos los tenemos. ¿Cuáles son las condiciones, habilidades, herramientas o cuáles son las características de personalidad que yo tengo que me permiten poder impactar con mi discurso y que yo todavía no he descubierto? ¿Cierto? Si yo quiero generar inspiración, debo ser consciente de ese impacto que genero en los otros, ¿sí? Porque acuérdense que no siempre es positivo, hay veces negativo porque no somos conscientes de lo que decimos. Y como la mayor herramienta en oratoria no es la técnica que se tenga de la voz, son las diapositivas, no es el micrófono, el espacio, no.
la mayor herramienta es el orador. ¿Sí? Uno mismo es la mayor y la herramienta más importante. Entonces esa herramienta tiene que ser una herramienta consciente. No podemos dejar pasar cosas por alto, por ir simplemente a transmitir información por transmitirla y yo ya cumplí con lo mío. No, a mí me tiene que importar si el otro comprendió. Yo tengo que desarrollar estrategias para validar ese mensaje. ¿Sí? No es que yo ya hice lo mío, no es una relación, acuérdense. Yo doy, recibo. Por eso como generar esos procesos también de participación, donde yo, por ejemplo, puedo ir viendo los gestos que ustedes van desarrollando, los que no se han animado a prender la cámara, bueno, pero los que sí, entonces me permiten como ir mirando cuál es el ritmo, cuando ustedes participan, hacen una pregunta. Esto es una construcción, no es mía, es de todos, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Y ahora sí, vamos como a hablar en este tiempito que tenemos, que ya es poquito para que nos quede para preguntas. Aunque tengo en un pocillo, esto es agua. El agua se tiene que volver su mejor amigo. El mejor amigo si quieren ser oradoras para que cuiden la voz. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la parte técnica. Obviamente de manera así muy básica. Porque esto es un entrenamiento, es como los deportistas, para que un deportista, o sea, todos, por ejemplo, sabemos correr, ¿cierto? Acá todas sabemos correr, todos, pero con lo que yo sé de correr no me basta para ganar una medalla, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que entrenarme para eso, yo tengo que desarrollar técnica para no dañarme las rodillas, para poder mejorar mi efectividad, mi ritmo, mi respiración. Lo mismo pasa con esto. Esto es un entrenamiento. Y el primer paso es una herramienta transversal a todo el proceso de comunicación y es la respiración. Si nosotros no sabemos respirar, no podemos hacer un adecuado uso de la voz, no podemos tener un nivel de resistencia que nos permita enganchar bien con el público, no podemos nada, ¿sí? Es transversal. Para yo poder tener un adecuado proceso de respiración, debo tener una adecuada postura corporal, ¿sí? Les voy a enseñar acá un tipcito, así súper básico. A ver. Espérenme. Me va a correr el cabello. Entonces, cuando yo les digo que separen derechos y derechas, a ver, yo veo los que tienen cámara cómo lo hacen. Siéntense derechas. Muy bien. Exacto. Listo, todos lo hicieron mal. Pero hoy vamos a aprender cómo lo hacen bien. ¿Por qué? Porque es que todos llevamos haciéndolo mal toda la vida, porque uno que le dijeron, párese derecho, y uno que hace, infla el pecho, lo saca, ¿cierto? Derecho es estar así como nos formaban en el colegio, como usa uno la bandera, todo eso. Pero eso que hace, genera tensión, y la tensión no permite que nosotros podamos hablar de manera fluida, tranquila, ¿sí? ¿Cómo yo puedo estar en equilibrio con una adecuada postura corporal, pero estando tranquila? ¿Cómo yo puedo saber? Yo ahora pues como la ropa que tengo no me favorece para mostrar esto, pero ustedes van a fijarse en su clavícula. Cuando yo me paro derecho, miren que esto se tensiona, esto como que sale acá. Y la idea es que esto esté lisito, tranquilo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprender cómo hacer. A ver, yo me voy a retirar un poquito más. Voy a quitar esto para que sea más fácil. Entonces, miren. Sí, primero, la postura acá debo entender que este es el centro de mi cuerpo. Acá debe estar esto como tensionadito, ¿sí? Como rígido y que los pies estén totalmente apoyados en el piso. Lo vamos a hacer sentadas y ya más adelante pues aprendemos a hacerlo de pie. Entonces, esto acá abajo está en equilibrio, ¿cierto? Esto está durito aquí. Pero esto aquí debe estar tranquilo. Para yo no hacer esto y subir el pecho y generar esta tensión acá que me va a dar rigidez, entonces yo lo que voy a hacer es, primero, obsérvense en la cámara y van a
vigilar que estos hombritos estén en total equilibrio, o sea, que no esté uno más abajo del otro. Entonces, ¿cómo ser consciente de eso, cierto? Es como lo que vamos a lograr. Entonces, voy a levantar levemente los hombros hacia arriba, sin tensión, o sea, relájense. Relájense, todo está bien, ¿sí? Y los vamos a subir levemente hacia arriba, los tiramos hacia atrás y sueltan. Ay, se siente tan rico y mire, esto está en equilibrio. Entonces tenemos una adecuada postura porque esto está acá alineado perfecto, pero ya no estoy tensionado. ¿Sí? ¿Lo sienten bien? Vamos a hacerlo una vez más. Subimos los hombros hacia arriba levemente, los tiramos un poquito hacia atrás y sueltan. ¿Sí? Y mi columna está alineada. Sí, lo lograron. Entonces, siempre ustedes van a ser sus mejores evaluadores, no para decirse, ay, lo estás haciendo tan mal, no, de ahora en adelante nos vamos a tratar más bonito, ¿sí? Estamos en un proceso de aprendizaje, siempre, toda la vida hasta que nos muramos, así que no termina esto, chicos. Pero sí para decir, bueno, no, me siento tensionada, voy a volverlo a hacer. A ver, y se miran en el espejo, van a hacer los ejercicios después, ay, no, esto todavía está tensionado, no. Sí, lo mismo cuando yo estoy hablando, mis manos, lo corporal, entonces, cuando yo, por ejemplo, ustedes ven que las personas empiezan a coger el marcador o el aparatito con el que uno va pasando las diapositivas. Entonces, miren, eso es como un soporte de apoyo. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo esto así y no sé si alcanzan a ver, pero esto está tensionado. ¿Sí? Como yo estoy nerviosa, todo mi miedo lo estoy poniendo ahí para poder estar tranquila con lo otro. Pero yo con esto le estoy mostrando al público, estoy nerviosa. Entonces, no. Intentemos no tener nada en la mano. ¿Se acuerdan que la mejor herramienta son ustedes? Son los oradores. No tengan nada en la mano. Ustedes son los que van a comunicar el mensaje. ¿Listo? Entonces, ya después de tener esta postura, lo que vamos a hacer es, cuando nosotros respiramos, hacemos lo mismo que estábamos haciendo ahorita cuando intentamos pararnos, tener una postura derechas o derechos. Y es que tensionamos acá. Cuando respiramos, yo les digo, hagan una respiración profunda, posiblemente van a subir el pecho, ¿sí? Y la idea es poder aprender a respirar desde el diafragma. Eso se llama una respiración diafragmática. Los que practican yoga deben saber ya un poquito de esto. Y es que cuando nosotros respiramos solamente con el pecho, estamos utilizando un pedacito del pulmón. Cuando hacemos con el diafragma, que es este músculo acá que divide pues como el tórax, que recubre todo esto, nos permite utilizar mayor capacidad. ¿Y saben qué es la voz? Aire. Entonces, si yo puedo tener mayor capacidad pulmonar, entrenarme en eso, voy a poder tener mayor resistencia y posibilidad de proyectar mi voz. ¿No les ha pasado que están hablando y de un momento a otro dicen es que cierto, como que se cansaron y bueno, y así fue. Eso es horrible, por favor, no lo hagan. Pero para no hacerlo tenemos que aprender a respirar para poder tener capacidad. Sobre todo si yo voy a hablar, por ejemplo, en un espacio, en un auditorio de muchas personas y que yo pueda hacer que mi voz se escuche perfecta, hermosa, acá en la primera fila, pero también perfecta y hermosa en la última. Si yo solamente uso el volumen, entonces primero me va a dañar las cuerdas vocales, porque voy a hacer un esfuerzo innecesario al gritar. Los de adelante me van a escuchar como, ay, ¿por qué estás gritando? ¿Cierto? Ya los perdí esa parte del público. Los de atrás puede ser que escuchen un poquito. Si yo hablo así tranquila, puede ser que me escuchen los de adelante y los de atrás no. Entonces, ¿qué hago? Lleno de aire, me entreno para aumentar mi capacidad pulmonar y eso me permite proyectar mi voz, que se escuche así bonita, fluida, ¿cierto? Tanto en la primera fila como en la última. Entonces vamos a hacer un ejercicio así súper básico, chiquitico, porque acuérdense que esto es como un abrebocas. Entonces, para poder identificar, vamos a poner esta mano acá, como en la boquita del estómago, ¿sí?
Y vamos a hacer como una leve presioncita para que nos genere un poquito de esfuerzo y eso nos ayude a ir entrenando y fortaleciendo ese músculo. Vamos a poner esta mano acá y esta la vamos a poner en el pecho. ¿Para qué la vamos a poner en el pecho? Para que ustedes mismos verifiquen que no están respirando con el pecho, que no están subiéndolo, sino que la idea es poder llenar todo el estómago de aire para que el diafragma se abra. ¿Sí me hago entender? Todo esto vamos a hacer como una barriguita. Tranquilos que no se van a volver gorditos. Eso solamente como en el proceso de entrenamiento. Entonces, cuando yo tomo aire, lleno esto. Entonces hago una barriguita. Cuando exhalo, quedo así sin nada en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces vamos a presionar acá y vamos a intentar hacer juntos una respiración de 4 tiempos. ¿Qué significa eso? Tomo aire en 4, contando 4 mentalmente, 1, 2, ¿sí? Retengo la respiración en 4, es decir, tomé aire, inhalé y la dejé ahí en 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalo, o sea, tomo aire por la nariz y exhalo por la boca como si me estuviera desinflando, como si fuéramos un globito así. Y cuando ya llegue a 4, ya debe haber quedado sin aire. No pueden hacerlo ni antes ni después. Vamos a intentarlo, listo. A ver. Y si ustedes se dan cuenta que empezaron, que están desde acá, vuelven y empiezan y así. Entonces, mano izquierda en el pecho, mano derecha acá en la boquita del estómago y vamos a llenar esas barriguitas. Entonces empezamos. Yo les voy a contar. 1, 2, 3, 4. Sostienen. 1, 2, 3, 4. Exhalan por la boca. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? A ver, ¿hicieron trampa? Vamos a hacerlo otra vez. Y ahora yo los voy a mirar, ¿sí? Como para evaluar si se les sube el pechito, lo que pueda alcanzar a mirar. Y les voy contando para que ustedes no tengan que hacerlo mentalmente. Acuérdense, tomamos aire por la nariz y botamos por la boca como si estuviéramos desinflándonos. En 4 yo ya tengo que estar, ya, no tengo más para volver a tomar. ¿Listos y listas? Muy bien. Hagan presioncita con la manita en la boca del estómago para que les genere el esfuerzo, ¿sí? Y vamos a empezar. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Sostienen, 1, 2, 3, 4. Exhalan, 1, 2, 3, 4. Maggie, no soltaste el aire por la boca, por la nariz, yo la vi. Bueno, y así, ¿cuál es la idea? Todos los días saquemos un ratico para hacer esto, porque pues el diafragma no, o sea, no vamos a aumentar la capacidad pulmonar porque hicimos estos 2 ejercicios acá. Es un entrenamiento, o sea, todos los días un ratico. Pueden hacer, no sé, 4 respiraciones de 4 tiempos y ya lo están haciendo súper bien, súper fluido, definitivamente no suben ya el pecho, ¿sí? Evalúan su postura corporal, lo están haciendo súper bien, aumentan, ahora lo voy a hacer en 5, ¿sí? O ahora lo voy a hacer en 6. Ese es un ejercicio bueno para ir aumentando. Otro bueno es, igual, exhalan y como yo tengo la manito acá, presionando ahí en la boquita del estómago, ya no voy a exhalar el aire como me estuviera desinflando así, sino que voy a hacer, o sea, de a poquito, como entrecortado, irlo sacando, ¿sí? Eso también me va a generar ese entrenamiento. Igual pues hay muchas técnicas que pueden ir como mirando. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta con la respiración. Segundo, entonación y ritmo, lo que hablábamos ahorita. Es muy importante que nosotros no siempre estemos hablando con el mismo tono, porque entonces eso genera que la gente se aburra, que uno se duerma. Es muy importante que uno pueda subir y bajar de acuerdo a lo que estamos diciendo y que cuando podamos subir, aumentar ese tono,
podamos hacerlo en palabras que sean importantes, ¿sí? Entonces juguemos con los ritmos de nuestra voz, encontremos nuestro propio ritmo, nuestra propia voz, no vayamos contando así toda la carrera como que yo estoy diciendo todo y como que me voy a quedar sin tiempo porque la gente es como, ¿qué? Espérate, ¿qué dijo? No, vamos tampoco así como súper lento y es como, ay, ¿cuándo va a acabar? No, un equilibrio, ¿sí? Hay que encontrar el ritmo, subir y bajar, tanto en el tono como en el ritmo, ¿listo? Otra cosa importante es la vocalización. Y ahí sí tenemos que ser muy conscientes porque la mayoría de los latinos vocalizamos súper mal. Bueno, yo creo, no sé los europeos porque no sé inglés y esos otros lenguajes, pero sé que los latinos vocalizamos muy mal. Y lo que he identificado entonces, y lo que he identificado es que dependiendo también del país, hay unas muletillas que empezamos a utilizar y unos vicios en la manera en que pronunciamos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros acá en Medellín, que es la ciudad en la que yo vivo, donde yo soy, nos comemos, por ejemplo, ciertas palabras, es decir, por ejemplo, vamos a decir, vamos para la casa, ¿cierto? Vamos para la casa. Y decimos, vamos para la casa, ¿sí? Quedamos sin el ra. Ustedes también tienen que identificar cuáles son los que ustedes tienen, ¿cierto? Por ejemplo, que la Y la pronuncian como una she, ¿sí? Ayer, bueno, en este momento no me acuerdo como muy bien cuáles son, pero es importante que ustedes las vayan identificando y poder apoyarse realmente en las vocales porque eso va a permitir que el lenguaje, lo que yo estoy transmitiendo sea mucho más claro. Entonces, poder hacer ejercicios con texticos, con libros donde vocalicen, como cuando uno estaba en la primaria. Entonces, por ejemplo, ponerse un lápiz en la parte de las muelitas ayuda mucho. Por ejemplo, bueno, no tengo aquí a la mano, pero por ejemplo va a decir, acá, respiración, ¿cierto? Y que yo me esfuerce porque yo realmente pueda apoyarme en esas palabras, empezar a hacer como el ejercicio con el lapicito en las muelitas. Es muy bueno porque nos lleva a esforzarnos por vocalizar bien y hacer ejercicios con los textos donde vocalicen. Entonces decir, la camisa es amarilla, ¿sí? Y leer todo un párrafo así se van a cansar mucho, entonces les recomiendo que hagan, por ejemplo, ejercicios donde primero estiren toda la parte pues fonal, donde abran la boca, la estiren de todas las maneras, saquen la lengua, sí, que puedan hacerse los masajitos, o sea, que primero estiren todo esto porque se van a cansar mucho al hacer el ejercicio. Empezar a ser conscientes de estos es como un primer paso, ¿sí? Porque como les digo, no nos da el tiempo para poder desarrollarlo todo. Después la dicción, si la vocalización es saber pronunciar bien las palabras, la dicción es saber bien desarrollar el discurso, o sea, poder coordinar bien, ya no las vocales como tal, sino el conjunto de esas palabras que me generan una oración. Entonces, poder encontrar cuáles son las sinalefas. Las sinalefas es cuando uno empieza a tragarse una vocal, cuando se juntan en dos palabritas que tienen una vocal parecida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empecé en, ¿cierto? Empecé, esa palabra termina con E, y la que sigue en empieza con E. Entonces, hay veces lo que hacemos es juntarlas y eliminar una en el discurso. Eso se llama sinalefa, empezar a ser como consciente todo eso. Cuando empecemos a leer, a hacer lecturas mucho más lentas, donde generemos ese proceso de vocalización, donde se puedan grabar, después escucharse y empezar a identificar cuáles son los errorcitos que van teniendo, ¿sí? Y
Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la voz. Ya pues la proyección de la voz tiene que ver con un entrenamiento de una adecuada respiración para aprender a proyectar, donde se trabajen los resonadores, que son esos huequitos que nosotros tenemos internamente pues en esta parte ósea de la cara, donde entra el aire, rebota y genera el sonido de una manera. Entonces poder utilizarlos y ejercitarlos para que esa voz suene mejor y así nos permita proyectar la voz, que la voz salga no solamente por la boca, sino por todos esos orificios. Y ya pues como lo otro en todo esto, lo que tiene que ver con la expresión corporal es adueñarnos del espacio, ¿cierto? Empezar a hacer ejercicios donde soltemos el marcador, soltemos el aparatico con el que pasamos las diapositivas, tengamos conciencia de la postura que estamos teniendo en equilibrio y podamos movernos en el espacio. Qué pereza un orador que está ahí como si lo hubieran enterrado, que no se mueve y se queda ahí, porque uno dice, ay no, este está como con un miedo, ¿qué le pasó? Y eso, bueno, si es 10 minutos, pero si es en una hora, imagínate, uno no puede interactuar bien, ¿no? Una persona que se mueva en el espacio, ¿cierto? Que se sienta propio y dueño de ese espacio. Entonces, así como de manera súper general, es esta, la clase pues de hoy, de estos tips básicos, herramientas básicas, que ya si queremos pues como desarrollar más, realmente tendríamos que hacer como un curso completo, donde podamos hablar de cada uno de estos elementos, y como gran parte también de la mañana se nos fue en la importancia en el desarrollo de conciencia sobre nuestros pensamientos, emociones, sobre el propósito de la conversación. De pronto no podemos desarrollar mucho lo técnico, pero acuérdense que lo técnico no es tan importante si yo no desarrollo lo otro. Por eso me enfoqué más en esa parte, ¿sí? O sea, si vamos a ser oradores y queremos comunicarnos y poder identificar para qué lo quiero hacer, hagámoslo con propósito, hagámoslo diferente, encontremos ese sello personal, no repitamos y no seamos como una imitación de otros, no encontremos el orador que hay en nosotros, identifiquemos cuál es ese sello personal que va a permitir que el público enganche conmigo. Es mi voz, sí, es mi sonrisa, son mis gestos, son mis anécdotas, ¿qué es? Empiecen a identificar eso. Y bueno, yo creo que después de poder, ya estos 10 minuticos que nos queden de preguntas si las tienen, me gustaría cerrar con esto. Empezamos con una pregunta donde nos cuestionaba sobre esas ideas que se quedaron ahí, que se pudieron haber convertido en productos y servicios y no lo hicieron, ¿sí? Y ahora que ya sabemos de pronto por qué no se llevaron a cabo, porque no las compartimos con el mundo, ahora que tenemos herramientas generales, tenemos dos opciones. Una, nos comprometemos con esa verdad que cada uno tiene y que sabe que puede transformar el mundo si la da a conocer. O dos, seguimos buscando excusa que nos alejen de poder vernos y ser vistos por el mundo como personas poderosas. Ustedes deciden. Muchas gracias y si tienen preguntas, con todo el gusto. Una sola aclaración, ahí estoy... uy, perdón, se me fue. Ahí está, ahora sí. Ahí estoy colocando en el chat el link del curso que vas a dar, Vero, son en realidad 9 encuentros, son 8 encuentros más un encuentro de evaluación que va a estar dando Vero en agosto. Empieza, todavía no tiene el link, el botón para hacer la reserva del curso, pero en el transcurso del día lo va a tener. Y bueno, la idea es que si les interesa el tema y quieren continuarlo, pueden con Vero desarrollar todo esto de una forma un poco más exhaustiva, porque como bien dice Vero, hay mucho para conocer y aprender. Yo digo que no me cuesta hablar y que tengo así como... aprendí varias cosas de la respiración que siempre me cuesta un montón, así que gracias, Vero. Damos tiempo para preguntas, digo, aprovechenlas. Este momentito de preguntitas que está bueno sacarnos dudas, las escuchamos. También si tienen aportes, comentarios, también acuérdense que estamos construyendo juntos, súper válidos. Anímense por chat o así hablando. Es el momento. Sin miedo, justamente.
Sí. Yo Pero te hago una pregunta. Para que está Peli. alguien por hacer una pregunta. ¿Quién? Bueno. Peli. No, Peli. yo iba a hacer un comentario nada más. Ya. A mí en lo personal tampoco me gusta hablar en público, no le tengo miedo, bastantes años hice teatro y me gusta, pero sí evidentemente me pasan cosas en el cuerpo, que es el tema de la respiración, se me va la voz, entonces a veces hay cosas que creemos que podemos hacer o que no nos afectan, pero sí hay alguna parte del cuerpo que me pone los límites, así que me pareció súper interesante, yo respiro todo mal. Respiro mal, hablo mal, se me va la voz y muchas veces me frustra porque tengo deseos de comunicarme y así que me pareció muy interesante. Súper Feli, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, ya sabes cómo empezar a poder entrenarte sobre eso, ¿cierto? Acuérdense que es que toda la vida respirando de una manera sin conciencia, si esto nos lo enseñaron desde niños, pues tendríamos un camino adelantado, pero bueno, nunca es tarde para empezar. Qué rico que hoy acudieron a este encuentro para empezar a generar esa conciencia. Sí. Pero, a ver si me puedes dar un tip sobre esto. Hoy hablabas de los miedos, ¿no? Uno de mis mayores miedos, igual acá muchos me conocen y saben que hablo muchísimo, y igual me pongo muy nerviosa, y uno de mis mayores miedos es no tener respuesta a algo que me estén preguntando. ¿Cómo salís de eso cuando no tenés respuesta? Y bueno, sí, tenemos que reconciliarnos con la idea de que no somos genios y que incluso los genios no se la saben todas, de que siempre vamos a estar en una postura de ignorancia sobre algo. Por más que estudiemos, es imposible que sepamos todas las respuestas y tenemos que reconciliarnos con eso, porque nos han enseñado que una persona profesional, capacitada, es alguien que tiene todas las respuestas y no, eso es una postura ideal y desde el ego y tenemos que empezar primero a bajarla desde ahí. Si a uno le hacen una pregunta y uno no se la sabe, pues uno le pregunta al público a ver si alguien la sabe. ¿Se acuerdan que estamos construyendo juntos? Puede ser que alguien la sepa y si no, pues entonces queda como una deuda para una próxima presentación, ¿cierto? O se le puede dar las gracias a la persona por, mira, sabes que no sé, nunca me había preguntado eso, pero gracias porque a través de esta duda que tienes me permites ir como a buscarla y saber también de eso. O sea, gracias por sembrar la semilla ahí de la duda, ¿cierto? Bueno. Y ya, y lo tomamos con tranquilidad, porque es que cuando decimos, ay no, me preguntó lo que yo tenía miedo que me preguntara, justo lo que se me olvidó, justo lo del tema que no, ya ahí, o sea, nos montamos en ese lugar de poder que no nos pertenece. Entonces, claro, resultamos haciendo el ridículo porque es que resultamos recurriendo a algo que no somos. Entonces es eso, o sea, reconciliarnos con nuestra humanidad y nuestra humanidad implica no sabérnosla todas. Gracias, Vera. Un gusto. Mirna. No, bueno, nada, decir que, bueno, esto que estabas comentando, Verónica, sí, como también esto, pensar que el saber viene también del intercambio y que ese intercambio enriquece y que aporta un montón. No sé, yo como docente un montón de veces me encontré en la situación de que por ahí te preguntan algo tus alumnos y no lo sabes y no tenés respuestas, y está buenísimo, porque te interpela, te hace pensar mucho más, incluso también por ahí de lo que pueda salir del grupo, se termina generando algo re lindo. Y bueno, nada, me pasa que en relación a lo que hablabas, siento que es tan diferente cómo nos paramos frente a un público que está del otro lado, y como vos decías, le vemos la cara, lo sentimos, vemos los gestos, que cuando hablamos, por ejemplo, no sé, en una red social y de golpe no le vemos la cara al otro, no sabemos, no hay un intercambio. Y bueno, eso me parece que es un desafío, es como algo diferente. En la radio también. Eso puede generar, por ejemplo, en la radio a mí me genera como más, me relaja más, porque un poco te olvidas que estás hablando con un otro del otro lado, pero me parece que, bueno, por ejemplo, Zoom ahora y todas las plataformas y demás, nada, es diferente, nos plantea nuevos desafíos, me parece. Sí, total, Mirna, así es, o sea, son nuevos desafíos que aparecen y bueno, nos estamos adaptando a esta contemporaneidad que nos atraviesa todo, ¿cierto? Y eso nos permite entonces empezar a desarrollar otras estrategias, habilidades para poder conectar con el otro,
Por eso les decía que el uso consciente de la voz, el poder encontrar el tono, el poder ser consciente de cuáles son las emociones que yo tengo presentes cuando me estoy comunicando, porque eso es lo que voy a transmitir y eso se siente en la voz, y ser consciente de eso me va a permitir como conectar y poder a través de la voz imaginarme a ese otro, para poder no sentir que estoy hablando sola, porque yo sé, y como docente, y nos ha pasado a todos, cuando uno está en una clase y todo el mundo tiene las cámaras apagadas, hay veces uno es como, ¿será que estoy sola? ¿Me oyen? ¿Me ven? ¿Me sienten? Entonces, claro, lo que hacemos es empezar a validar el discurso, o sea, es claro, chicos y chicas, si están escuchando, porque también hay fallas técnicas en esto de la virtualidad, y hay veces uno cree que lo están escuchando y no, ¿cierto? Entonces estamos como en una constante evaluación. Pero yo pienso que es empezar a tomarnos estos retos de una manera consciente, pero también tranquila, como dejar de sufrir por eso, porque todos lo estamos experimentando, y a medida que lo hagamos consciente vamos a poder desarrollar estrategias efectivas para cada público y cada dispositivo comunicacional. Entonces eso, aquí hay una pregunta de Dario: ¿es mejor improvisar o tener un texto realizado en la oratoria? Es importante poder trabajar con los dos, ¿sí? Y no confiarnos y dejárselo toda la improvisación. La improvisación es una herramienta muy buena. Y por ejemplo, las personas, por ejemplo, Peli, o las personas que han tenido la oportunidad de hacer teatro, ven cómo el proceso de improvisación genera un despertar cognitivo, una alerta mental, un nivel atencional, una escucha, que son fundamentales para poder conectarme con el público. Pero dejárselo solo la improvisación es muy riesgoso, no nos permite tener la suficiente confianza, y es posible que nos pueda fallar en, pues, como jugar en contra, y que en un momento de nervios, como al sentir que no tenemos ese piso, no podamos como gestionarlos. Si nosotros tenemos un orden, podemos, y el orden es a la hora de elaborar ese texto, o sea, ese texto no tiene que ser una cosa rigurosa y que yo tengo que decirle al orden de la letra y aprendérmelo de memoria, porque entonces tampoco es auténtico. El texto es una herramienta que el orador utiliza para sí mismo, no para el público. Acuérdense que lo importante no es el tema, aunque el tema es importante, pues porque la gente va a escuchar hablar. Imagínense ustedes, yo acá hablándoles de aviones y el tema era de oratoria, pero pues a mí qué me importan los aviones, ¿cierto? El tema es importante en contexto, pero lo importante es el propósito. Entonces ese texto que yo elaboro, lo elaboro para mí, para yo poder tener un orden de cuáles son las ideas fundamentales, porque miren, en 1 hora y media uno no alcanza a decir todo lo que quiere decir, pero sí es importante que ustedes se vayan con unos conceptos básicos y que hacen parte de esa columna vertebral del tema, porque si no, si yo me quedé improvisando, entonces me quedé hablando solamente de una área del tema y los otros se perdieron. No se gestiona adecuadamente el tiempo, tengo que tener en cuenta también en esa gestión del tiempo la participación del público. Cuando yo puedo tener un texto, yo puedo tener un orden y sea, bueno, ya voy en el punto 5, ya voy en el punto 4, bueno, tengo tanto tiempo, bueno, me da para dar el último tema y cerrar de esta manera, ¿cierto? También es muy importante, y gracias por la pregunta, porque no quiero que se vayan sin tener esto en cuenta. En la elaboración de ese texto, del discurso como tal, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo empiezan y cómo terminan, ¿sí? Eso es lo más importante del discurso, lo más. Cómo empiezan y cómo terminan. Obviamente tienen que sostenerlo en el desarrollo, pero si yo empiezo bien, genero enganche. O sea, un buen inicio le permite a las personas decir, ve, esto que está hablando es como interesante, a ver, escuchemos, y pongo mi atención en ello, ¿cierto? Pero si empieza mal, soy como, ay, no, qué pereza celular, ¿cierto? Ya ahí perdí público. Entonces, que yo en ese inicio le demuestre a las personas que ustedes hoy se van a ir diferentes. Eso, a través de la manera en la que yo les voy a mostrar mi tema. Así debo empezar. Entonces no empezar como lo típico, no, sí, muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias, ta, ta, ta. O sea, como lo hace todo el mundo, no, busquen cuál es su inicio. Mi inicio es con una anécdota, es con un chiste,
Si no saben hacer chistes, chicos, no los hagan, porque entonces les va a jugar en contra. Pero si son muy buenos, háganlo porque eso va a generar enganche, ¿cierto? Si empiezo con una frase inspiradora que mueva y que diga, ay, ¿de qué me va a hablar? ¿Cierto? Entonces empezar a identificar, o con un video, o con un pedacito de una canción, y de ahí, obviamente todo ese inicio se relaciona, es como un abrebocas de lo que va a ser toda la jornada. Y como yo termino, vea, es posible que muchos no se vayan con todo lo que uno dijo, pero se van a ir con lo último, con cómo lo hicimos sentir con lo último que dijimos, ¿sí? O sea, yo cerré hoy con una pregunta y es posible que algunos se vayan con esa pregunta y ese es el propósito. Como uno cierre es con lo que la gente va a evaluar casi que la capacitación. Como que si cerró ahí medio, se van a quedar con esa sensación y van a decir, ay, no, qué fiasco. O se van a, ay, sí, tienes razón, yo nunca me había preguntado eso, wow, mira, o me voy inspirada, o me voy reflexiva, o me voy como, ¿cierto? Entonces, fundamental eso. Cuando elaboren ese discurso, miren cómo inician y cómo terminan. Listo. ¿Alguien más? Para cerrar. Tengo una consulta para hacerte. A mí me pasa que cuando doy clases, o sea, que estoy mucho tiempo hablando, termino con un dolor de cabeza acá. O sea, es inevitable, ¿eh? No me siento incómoda, no me molesta nada dar clases, amo dar clases, todo, pero yo termino de dar clases y tengo un dolor de cabeza acá monstruoso que es tipo como de la presión de estar todo el tiempo como ahí como atenta a todo. Y me pasa que es mucho más fuerte cuando es por videollamada, digamos, porque como que, no sé, se ve que los niveles de atención son mucho más, no sé, como que hay otra atención mucho más importante, pero digamos, es como inevitable, no lo puedo sacar, no logré encontrar cómo surge y cómo desarmarlo, no sé qué hacer. Claro, sí, vos estás dando la respuesta, es un exceso de tensión y la tensión que no es lo que nos lo genera, los pensamientos, ¿sí? Es un sobreesfuerzo que estás haciendo para estar atenta, pero cuando yo pienso que debo estar atenta, no estoy atenta, ¿sí? Es como cuando uno se hace el esfuerzo de voy a escuchar y no escucha. Incluso, pues a uno le pasa eso, es lo mismo. O sea, la atención no se cuestiona. Cuando yo estoy atenta, estoy ahí con esa persona. Por eso les decía la importancia de la comunicación como un proceso relacional, donde yo le doy un valor al otro, ¿sí? Y yo no estoy cuestionándome cómo está el otro, cómo no, yo le estoy dando al otro lo que tengo y me estoy permitiendo también recibir. Entonces, si estoy ahí en atención plena, no hay ninguna tensión en el cuerpo. Por eso la importancia de tener esa postura que me evite esas tensiones extras. Entonces eso, empezar a ser consciente esos pensamientos para poderlos gestionar y nos permita realmente estar ahí. Está bueno, gracias. Con gusto. Sí, perdón, y pienso también cuando hablaba Yami de lo que yo pensaba que me pasa a mí, ¿no? Que uno por ahí cree que está bien, que lo puede manejar o algo, pero el cuerpo habla, ¿no? De cosas que por ahí en el inconsciente nos pasan, pienso yo. De que por ahí yo creo que estoy tranquila, que puedo manejar la cámara, que puedo hablar, pero se me va la voz. Entonces hay que trabajar por ahí para ver qué pasa, que se me va la voz. Hay algo seguramente que descubrir, pienso. Sí, empiecen a escuchar su cuerpo, que pues es la mayor información. Lo que yo les diga acá es poquito en relación a la información que les puede dar su ser y su cuerpo. Empezar a ser consciente de eso y escucharlo es la mejor herramienta. O que respiramos mal también, ¿no? El tema del agua que vos decías es fundamental. Como que si no tenés agua cerca, me ha pasado de estar con la garganta así. Sí. Sí, o sea, por eso les digo, el agua se tiene que volver el mejor amigo cuando den clases, no se dañen la voz. O sea, por eso es importante que aprendan a respirar, que aprendan a proyectar la voz para que no desgastemos. O sea, si yo terminé una clase con dolor en la garganta, es porque hice un mal uso de mi voz. Entonces, hacer ejercicios previos de calentamiento es importante, como si fuéramos cantantes, es lo mismo, estamos trabajando con la voz. Entonces, eso es fundamental. Y el agua, obviamente, tenemos que mantener súper hidratadas nuestras cuerdas vocales, evitar consumir bebidas calientes
por lo menos 1 hora antes de la clase, y yo sé que por lo general ustedes tienden mucho a hacerlo porque obviamente el mate no les puede faltar, pero es como intentar ser estrictos ahí porque entonces lo caliente lo que va a hacer es resecarme todo mi aparato fonatorio, ¿cierto? Entonces eso también no va a permitir que yo pueda tener una proyección de la voz, va a generar desgaste o pues como falta ahí de la saliva necesaria. Entonces evitar esas bebidas calientes o frías, o sea, temperaturas extremas, que sea una agüita en una temperatura pues, ¿cómo se dice eso? O sea, tranqui, ambiente. Temperatura ambiente, decimos, sí. Sí. Perfecto. También Tengo una evitar consulta. lácteos, dulces, por lo menos 1 horita antes. Si lo pueden hacer un día antes, muy bueno, pero por lo menos 1 horita antes, o evitar, por ejemplo, escuchar música muy dura ese día, pues porque también eso, ¿cierto? Todo eso influye. Son como tipsitos de cuidado de la voz. Ok. Bueno, tengo una consulta, no es algo que me pase a mí, pero noto que muchos lo hacen y tal vez sirva. Mucha gente que cuando están hablando tiene ciertas muletillas como o y que claramente lo usan como para pensar, ¿sí? ¿Son válidas o hay que trabajarlas y eliminarlas? Es encontrar un equilibrio. Por lo general, eliminar totalmente las muletillas es muy difícil, ¿cierto? Pero es empezar a ser consciente cuáles son las mías y en qué momentos me estoy exagerando mucho con ellas, ¿sí? Porque igual las muletillas de una forma u otra nos apoyan en el proceso del discurso, nos permiten, nos sirven como conectores de una idea a otra, pero entonces empezar a ser consciente de, sí, de si me estoy exagerando mucho, y que de pronto eso tiene que ver con que se me está olvidando, y si me está olvidando es porque estoy pensando, porque hay exceso de pensamiento. Entonces empezar a identificarlo para así hacerlas conscientes. A medida que lo vamos haciendo consciente, las vamos corrigiendo, pero tampoco estresarnos tanto con ellas, o sea, eliminarlas totalmente es un poco complicado. Bueno, estamos casi promediando y cerrando la charla. Hay muchos pedidos de que la charla quede en formato público para terminar de verla, quienes quizás se engancharon después. Seguramente los vamos a estar subiendo al YouTube del instituto. Permanezcan enganchados en nuestras redes sociales, @y Ciudades del Futuro, Ciudades Futuro, así, y Ciudades Futuro en Instagram. Pri, si estás por ahí, podés poner el Instagram mejor. Y vamos a ir publicando entonces cuando está online la charla, porque la verdad es que esto ha sido muy provechosa para muchos y muchas que estamos aquí y quienes otros probablemente puedan acceder al contenido luego, lo puedan aprovechar. Así que lo estaremos subiendo. Estamos cerrando entonces el espacio, si no hay más preguntas, ahí están todas muchas gracias, una cosa impresionante. No, así como, tac, de una. Les agradecemos un montonazo que estén aquí un sábado a la mañana, que bueno, que siempre uno quizás lo destina para descansar y después de una semana de muchísimo trabajo, pero está buenísimo que también nos dediquemos y nos cuidemos con estos espacios de formación que son para cuidarnos, como bien nos fue contando Verónica. Van a seguir los encuentros de este tipo. El más próximo que tenemos es el webinar de creación de contenidos y marcas, ¿sí? La idea es que conozcan a partir de ese webinar también gratuito cómo se puede trabajar desde marcas y desde creadores de contenido en esa alianza posible. Ya lo estoy poniendo aquí, el Eventbrite, que se pueden anotar. Bueno, gracias Karina por tu mensaje, ahí están poniendo en el chat. La idea es esto, que podamos seguir compartiendo este espacio de capacitación entre todos y todas y que podamos ir avanzando en distintas herramientas importantes para esto, para lo que decíamos, ¿no? Para conformar ciudades, destinos, comunidades inteligentes con todo lo que eso implica, y estos son pequeños aspectos muy importantes para ese camino. Así que
Verónica, muchísimas gracias por todo este espacio que nos diste, por todos estos tips. Nos llevamos muchísimas cosas ahí guardaditas. Muchas gracias. Ay, no, con muchísimo Siempre tan gusto. clara y tan cálida. Siempre. Gracias, con mucho gusto. Muchas gracias por los comentarios y gracias también por acudir acá. Realmente lo disfruté mucho. Y bueno, súper bienvenidos al curso en agosto. Un abrazo. Exacto. Feliz día. ¿Sacamos una Muchísimas foto gracias. antes? ¿Les Sí, parece? nos sacamos una foto. Pónganse por favor las cámaras. Porfa. Yo no Les puedo pido. porque tengo un problemita con la web, con la compu, pero El resto, por favor, si se puede Que poner la pueda. cámara y ponerse para una foto. con sonrisa. Con sonrisa, por favor. A ver. Vamos con la cámara. Ahí va. A ver. Esperen un cachito. Alguien está sacando fotos. Ahí va, yo estoy sacando. Muy bien. Un segundito. Que somos bastante. Aprovechen. Vieron que son complicados esto. Estamos muy buenos. Es complicado ese momento porque te tenés que quedar como quieta. No sabes cuánto. Bueno, muchísimas gracias Listo. de verdad a todos y a todas. Recuerden que Formar Futuro es este espacio de formación generado por la Fundación Ciudad de La Plata del Instituto Ciudades del Futuro y bueno, con Patricia Colo Martínez, aquí Yamira Campo, estamos muy contentos de poder seguir avanzando en consolidar este espacio. Genial, gracias. Gracias a Vero, todos. hermosa tu charla. Chao, gracias. Gracias. Chao, feliz Gracias a día. todos. Salió divina, ¿eh? Muy bien. Vamos a estar-